Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Esta tarde vamos a dialogar con Carlos Mauriño. Él es abogado, profesor universitario, profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica, profesor del Centro de Altos Estudios de Especialidades Policiales, profesor de la Escuela Bucetich. Bueno, un docente de larga trayectoria que además es escritor. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Margarita te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, la verdad es que contentos de poder charlar con vos. Tengo en mis manos el último de tus libros, que se llama Derechos Humanos, Fuerzas de Seguridad. Estuvimos hojeándolo aquí, bueno, y habla un poco de los orígenes de los derechos humanos, la caracterización, los derechos humanos en nuestra Constitución, en nuestra legislación. Es como un tratado integral. ¿Por qué decidiste escribir este libro, Carlos? Bueno, este libro se escribió porque en la escuela de policía Juan Bucetich faltaba un poco de material para que tuviesen los alumnos como para estudiar. Y bueno, la idea fue hacer un libro no demasiado largo porque la editorial también no me lo permitía, sino un poco, digamos, resumido como para que ellos pudieran tener todos los temas que se dan durante el año en la materia de derechos humanos. Y también ponerle un poco todo lo que es la legislación nacional, internacional, haciendo referencia a las distintas leyes y sobre todo a la Constitución Nacional. Un libro con fines didácticos, podríamos decir. Sí, sí, fue hecho precisamente para ellos. Es un libro como para nivel terciario, digamos, como para los que estudian en las distintas carreras de policía. ¿Y cómo es, Carlos, enseñar derechos humanos en las fuerzas de seguridad? Mira, no es ni fácil ni difícil. A ellos por ahí se les hace difícil entender con toda la problemática que hay y sobre todo teniendo en cuenta que ellos van a ser policías, muchos ya lo son los de segundo año que están haciendo el segundo tramo, porque tienen como una especie de resabio de lo que la gente opina sobre la policía y tantos años de dictadura en donde la policía también fue parte cómplice de la violación de los distintos derechos humanos durante la última dictadura, pero no me resulta para nada difícil, resultan charlas bastante amenas y agradables con los alumnos, pero bueno, a veces cuenta entender que los derechos humanos no es de una parte de la sociedad, sino que es de todos, incluidos ellos, que son, aparte de futuros policías o ya policías, son seres humanos y son titulares de todos los derechos que consagran tanto la Constitución como la legislación internacional. Claro, en tantos seres humanos. No, digo que es verdad lo que decís, que también las fuerzas de seguridad, especialmente la policía de la provincia de Buenos Aires, carga con ese estigma, que si bien ya es otra policía, no tiene nada que ver con aquellas épocas negras del país, también es cierto que ellos cargan quizás con ese imaginario social que los vincula a ciertas prácticas. Sí, porque también hay sectores políticos que todavía la siguen identificando con la policía del proceso, cuando en la realidad todos sabemos que de los policías que participaron en el proceso no hay ninguno que esté en actividad y que la policía actual tiene otra forma de pensar y piensan también en que una de las funciones esenciales de la fuerza es la defensa de los derechos y entre ellos los derechos humanos. Claro. Y además, Carlos, no sé si compartís la visión, pero bueno, las personas que van ingresando a la fuerza, en este caso la policía de la provincia, tienen otra mentalidad, vienen de otra formación, son pibes que han tenido derechos humanos en la escuela secundaria, la verdad es que tienen otra mentalidad. Sí, tienen otra mentalidad y tienen conocimientos, pero muy pocos. Uno se ve cuando les toca enseñar a este tipo de alumnados que la escuela secundaria es bastante floja en estos últimos años. Sí. O sea, no tienen demasiados conocimientos sobre temas que uno presupone que fueron dados durante la secundaria, en las distintas materias que están relacionadas con estas, pero no es conocimiento demasiado profundo, tienen conocimiento de muy pocas cosas. Claro, claro. Depende también al secundario que hayan ido, el lugar donde lo hayan cursado, viste que pasa. Sí, sí, eso suele pasar. Sí, cuando vienen a veces de colegios, lamentablemente, de colegios privados tienen un poco más de conocimientos previos, pero bueno, a los que somos docentes de distintos lugares nos ha tocado que los que vienen, por ejemplo, de Plan Fines, vienen prácticamente con nada. Claro, claro. Sí, sí, se nota la diferencia. Carlos, ¿y cómo ves a nuestro país en materia de derechos humanos? Y yo creo que esto es un proceso largo. Con la grieta que nosotros vemos, en donde nos estamos peleando a cada rato entre distintos pensamientos, digamos,
es muy difícil, porque según de la perspectiva que uno lo mire, se violan los derechos humanos, se los protege. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Yo creo que es el gobierno de Alfonsín, que para mí, por lo menos, desde el punto de vista histórico, ha sido el que más ha hecho de la vuelta a la democracia para la defensa de los derechos humanos, sobre todo con el juicio a la Junta, que fue un juicio histórico a nivel mundial. Creo que hemos avanzado por ahí, creo que habría que avanzar mucho más, no en el juzgamiento de los que han cometido delitos de lesa humanidad, sino en garantizar un poco más la seguridad, un poco más la salud, un poco más el acceso a la vivienda, todo un montón de derechos y principios que están en la Constitución de hace muchos años, pero que no se cumplen plenamente. El tema económico también genera un poco afectación de cierto tipo de derechos humanos. Claro, porque viste que en general cuando uno dice derechos humanos lo vincula específicamente, o en el imaginario social se lo vincula a los derechos que tienen que ver con las libertades individuales, con lo que pasó durante la dictadura, pero los derechos humanos son el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y todos los derechos que vos estás mencionando y que están sistematizados en tu libro. Sí, sí, sobre todo también hay un poco de descuido en lo que hace a la protección de estos, de los derechos que se incorporan en la última etapa, como la protección del medio ambiente. En la Argentina vemos que el medio ambiente no está demasiado protegido. También falta un poco, me parece, instrumentar todo lo que hace a la defensa de los derechos de consumidores y de usuarios, donde estamos un poco perdidos frente a las grandes empresas y se hace muy difícil a veces hacer un reclamo frente al abuso que hacen estas empresas de los consumidores, de los usuarios. Me parece que se podía aplicar políticas que sean un poco más abarcativas de todo este tipo de derechos que están en la Constitución, sobre todo, ¿no? Claro. Carlos, ¿y qué decís con respecto al discurso que se escucha, ¿no? Que de algunos sectores que dicen que ha habido un retroceso en materia de derechos humanos en la Argentina a partir de este gobierno? No, yo no lo creo para nada. No creo que haya habido muchos cambios entre este gobierno y el gobierno anterior. No creo ni que el gobierno anterior tampoco haya hecho demasiado por los derechos humanos. O sea, me parece que las políticas por ahí de ayudar a, no sé, a que Madre Plaza de Mayo haga obras, construcciones de casas para gente que al final hay causas judiciales porque no se hicieron, sea defender los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos se defienden dando más seguridad, tratando de lograr el pleno empleo, de que la gente pueda acceder a una vivienda, mejores hospitales, mejores escuelas. Claro, quizás tenga que ver un poco con la anulación de las llamadas leyes del perdón cuando Kirchner asume la presidencia, ¿no? Y que un poco se cuestiona el hecho de que se hayan frenado, no sé si es así, pero que se hayan frenado, como dicen algunos juicios, o que se les hayan otorgado beneficios a represores que estaban presos por sus crímenes, como las prisiones domiciliarias. Pero bueno, a veces eso tiene que ver con tecnicismos de lo jurídico, técnicamente jurídico, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la forma republicana de gobierno. Hay una división de poderes y eso le corresponde al Poder Judicial. ¿Qué hace con las personas que están condenadas o no? No tiene nada que ver, me parece, ni con el Ejecutivo ni con el Legislativo. El Legislativo anuló las leyes, ya se completaron todos los juicios de la verdad, ya todos los que tenían que ser condenados fueron condenados y la forma de ejecución de la pena ya no le corresponde al Ejecutivo. Si le dan o no, como por ejemplo en el caso de Checolá, que le dieron arresto domiciliario, es un tema judicial, no es un tema que tengan que intervenir el Poder Ejecutivo, me parece a mí, por lo menos, porque eso es la forma republicana de gobierno, con 3 poderes independientes. Y sobre todo el más independiente que debe ser, y no político, es el Poder Judicial. O sea, no tendría por qué el Ejecutivo tener influencia en las decisiones que tiene el Poder Judicial. Como que sí ha tenido en gobiernos anteriores. Sí. Y bueno, y también la presión ciudadana, ¿no? También juega un rol clave, porque en el caso de Checolás, por ejemplo, la propia gente de Mar del Plata, donde iba a cumplir su arresto domiciliario, se opuso y bueno, eso también incidió en la vuelta de Checolás a la prisión. Es que eso, la presión de la ciudadanía ha hecho que se hayan dictado leyes, ha hecho que se hayan modificado resoluciones. O sea, es muy importante que la gente participe y que también se exprese de una u otra forma. Lo que para mí no debería expresarse es afectando derechos a los demás, como se hace en muchos casos, pero
La presión también ha hecho que en su momento se sancionara la ley de matrimonio igualitario, Claro, sí, sí. la ley de identidad de género. Hay un montón de leyes que han surgido por presiones populares, por presión de la gente, que Claro, después sí. son tomadas por los distintos poderes y transformadas en leyes. Claro, sí, por la propia evolución de las sociedades, podríamos decir. ¿Y qué le decís, Carlos, a un alumno, por ejemplo, de la universidad o alguien que te dice en la calle, cualquier persona, que por más que estén garantizados y escritos los derechos, no pueden acceder a esos derechos? ¿Qué instrumentos tiene el ciudadano para exigir su cumplimiento? Porque en la Constitución están todos plasmados, pero todos no tenemos acceso a un trabajo digno, a una vivienda digna. ¿Cómo se hace con esa tensión, digamos? Y yo creo que ahí es donde el Estado no cumple con, digamos, con la totalidad de los derechos humanos. Nosotros como ciudadanos mucho para reclamar no tenemos. La Constitución es muy linda, tiene muchas partes muy buenas, pero después en la práctica no se pueden llevar a cabo porque no se han reglamentado en muchos casos, no se ha hecho toda la infraestructura que se necesita. En Argentina estamos acostumbrados que a veces se hacen leyes, pero no se tienen en cuenta si después se las pueden aplicar. Y después quedan como meras declaraciones con poca efectividad práctica. Claro. ¿Y considerás que hubo un giro ahora también quizás que tenga que ver con esta presión ciudadana de la que estábamos hablando respecto de mirar los intereses de la víctima, ¿no? Que ha habido una especie de giro en ese sentido, me parece. Sí, yo creo que sí. Creo que en la provincia se le ha dado, o se considera ahora a la víctima como parte del proceso, cosa que no lo era antes. Yo no digo que no haya que reconocerle las garantías que establece el artículo 18 a todas las personas que están siendo imputadas, pero también no hay que olvidarse que si uno está imputado es porque hay elementos de prueba suficientes como para considerarlo responsable, porque nadie en este país puede estar imputado salvo que hagan algo raro de un delito si no hay elementos de prueba que acrediten por lo menos la participación en un hecho criminal. Claro. Pero bueno, yo me opongo a estas teorías que se han seguido de Zaffaroni y demás, estoy totalmente en contra, y bueno, desgraciadamente gran parte del Poder Judicial en la Argentina sigue esta teoría. Yo creo que hay que premiar al que hace las cosas bien y castigar al que hace las cosas mal, como se hace en todas partes del mundo. Claro. Creo que la policía también debe contar con herramientas como para actuar. La policía está bastante atada porque no tiene una legislación que la proteja, sino todo lo contrario. En caso de duda siempre la culpa la tiene el policía. Claro. ¿Y qué opinas del juicio por jurados, Carlos? Creo que ahora hay un caso en el que se va a juzgar a través de este método en la provincia de Buenos Aires. No recuerdo en este momento cuál, pero lo leí hoy. Sí, también lo leí. Sí, el carnicero que mató a un ladrón. El carnicero que mató a los ladrones. Sí. Y el juicio por jurado está en la Constitución de hace muchísimos años, recién hace poco que se lo implementó. Y la verdad, no sé qué decirte, porque la práctica no sé cuál ha sido el resultado todavía. Es muy reciente. Muy reciente la implementación del juicio por jurado y tampoco se ha producido mucho, porque como es el imputado el que tiene que decidir si es o no juzgado. Y ahí entra un poco la pericia del abogado y según el caso, si les conviene o no les conviene que sea un jurado el que decida o sea un órgano judicial natural. Claro, porque yo pensaba que el juicio por jurado se aplicó en el caso del femicidio del country, ¿te acordás? Del empresario que mató a la mujer, pero yo pensaba que es más complejo todavía en el caso en el que se va a aplicar ahora, que tiene que ver con este carnicero que persiguió al ladrón y lo mató. Es como, ahí hay un debate como más, parece más complejo a priori, ¿no? Y sí, el carnicero creo que una gran parte de la sociedad está a favor de lo que hizo el carnicero. Entonces me parece que es una estrategia del abogado el que sea un juicio, digamos, por jurado, que sea la misma gente la que decide, pensando que la mayoría lo apoya, porque una cosa es desde el punto de vista jurídico, otra cosa es lo que piensa parte de la sociedad que a veces desconoce cuáles son todos los hilos de la justicia y también desconoce mucho lo que es la ley. A veces la gente opina, en la Argentina somos bastante opinólogos y sobre todo de estos temas que no son fáciles de tratar. No, seguro. Sí, la evidencia más clara y última fue el caso Chocobar, que fue bastante polémico. Bueno, ahí yo en el caso Chocobar lo explico un poco cuando doy las clases en la Bucetich, y yo tengo mi opinión sobre Chocobar,
Y damos el ejemplo del Chocobar junto con el del otro policía que mata a dos de los delincuentes cuando él está entrando al garage y amenazado de armas, él estaba con la nieta, saca la pistola y mata a dos de los delincuentes y era el tercero. Esa persona no estuvo ni siquiera 10 minutos detenido y Chocobar estuvo, y yo creo que Chocobar va a ir a juicio y bueno, no sé cómo va a terminar. Claro. Pero el caso Chocobar es un ejemplo típico para dar porque la sociedad en forma mayoritaria opinaba que Chocobar actuó bien. Y yo como profesor de Derecho, para mí Chocobar actuó mal. Claro. Sí, son cuestiones complejas que desde el sentido común podemos opinar, pero los que saben y deben interpretar la ley deben ajustarse a ella, claramente. Y sí. Bueno, sobre todo un policía. Sí, claro. Bueno, Carlos, un gusto haber leído este libro. ¿Dónde se puede comprar? Mira, se vende por Mercado Libre, por la editorial Libro, Ajá. Y en algunas librerías de La Plata sé que está, pero no te sé decir exactamente en cuáles. Sé que en 2 o 3 librerías de La Plata lo venden, y después lo vende la misma editorial que anda por las distintas escuelas, y se vende también por Mercado Libre. ¿Y qué te gusta más, el ejercicio de la abogacía o la docencia, Carlos? Como gustarme, me gusta más la docencia. Ahora todos sabemos que solo con la docencia no se puede vivir. No se puede vivir, por lo menos como uno pretende. Yo hago las dos cosas. He renunciado a parte de la docencia. Vos cuando empezaste me nombraste como profesor de la universidad. Yo ya renuncié a la universidad hace unos años y solo me quedé con horas en la Escuela de Policía Juan Bucetich, claro, que es la que, digamos, por cuestión de gusto más me gusta dar, sí, y me es más cómoda. Y bueno, en la facultad renuncié hace unos años porque me sumía mucho tiempo y la recompensa económica, digamos, no era tanta, y ya tenía muchos años, había empezado ya en el año 93 como profesor y estaba un poco cansado y tenía necesidad de tomarme mi tiempo para el ejercicio de la profesión de abogado. Claro. ¿Y a qué te dedicas dentro del derecho? Y hago civil y familia. Bien. Bueno, sos de La Plata. Soy de La Plata, nacido, criado toda mi vida en La Plata. Así que bueno. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos a conocer tu opinión, por este libro, y seguramente no va a ser la última vez que charlemos. Seguramente cuando escribas otro o cuando algún hecho así lo amerite, consultaremos para saber tu opinión. Bueno, no hay problema, siempre estoy a tu disposición. Cuando vos quieras me avisás y no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Así hablábamos entonces con Carlos Mauriño, un abogado que da clases en la Escuela de Policía y que ha escrito un libro que se llama Derechos Humanos, Fuerzas de Seguridad.